13 minutos pasaron del mediodía y estamos en vivo a través de Canal 11 de Punta del Este. Vi bien, ¿no? ¿Es un 13 eso? Sí, Porque no sé, me queda 13. medio sesgado acá. No, no sé, dije capaz que era un 8, viste que un 3 y un 8, porque no lo tengo en el monitor grande, lo tengo en los chiquitos, ahí está, 12 y 13. Estamos compartiendo con ustedes la mañana del 11 en vivo a través de Canal 11 de Punta del Este y hablando de todos estos temas que no son nuevos, pero que sí tienen una nueva realidad. Nos metemos en el tema de la educación con Fernanda Ferreiro, que es coordinadora del colegio Blue Elefante de la Barra. Fernanda, bienvenida como siempre. Muchas gracias, un placer. Muchas gracias. Bueno, la presencialidad, ¿cuántos términos hay que estamos utilizando con mucha frecuencia, que existían obviamente, pero que no eran de uso cotidiano y ahora han vuelto a nuestro lenguaje habitual, ¿no? La presencialidad y esto de el regreso a clases paulatino, pausado, en partes, ¿cómo lo están viviendo en el Blue? Felices, realmente felices. Nos parece mentira el reencuentro, el poder estar con ellos y la verdad que un altísimo porcentaje de reintegro porque la presencialidad marca la gran diferencia porque obviamente la conexión es otra, el estar presentes, el estar ocupados, preocupados e integrados en esas actividades es abismal, es abismal. Así que no podíamos creer, ahora les comentaba, entraban los niños de 2 años y corrían, y no tuvieron ni adaptación, porque pensemos que estuvieron 2 semanas de clase y tan chiquititos tuvieron que esperar ese proceso donde van yendo y la verdad es que fue un placer, lágrimas, emoción. El primer encuentro con la maestra, con su tapabocas, cuando se agacha a recibirlo y corrían para el abrazo, veías a los papás y nosotras realmente se piantó el lagrimón, no hubo otra opción. ¿Y cómo se manejan con, bueno, hablando ya que hablas de este reencuentro, o primer encuentro en muchas ocasiones, con los más chiquitos, hablando de los 2 años, ¿no? ¿Cómo es esto del barbijo? Imagino el impacto de muchos niños de ver a su docente, que muchas veces es como idealizada, ¿no? El cariño, el afecto, los abrazos que necesitan estos niños, que hoy en día tienen que encontrarse con esto del tapabocas. Sí, la gran ventaja que tenemos es que ellos no necesitan usar, no está indicado, y que ellos no tienen casi posibilidades de contagio, que eso es maravilloso, saber que nuestros niños están protegidos. Los adultos lo que hicimos es tenemos las máscaras transparentes y por supuesto unos tapabocas. Hay unos en particular que está regalando el colegio que son muy cancheros, muy divertidos y muy cómodos, con una tela que protege mucho pero a la vez es muy flexible, que fue una donación de unos padres que los hicieron. Y se les explica, a ellos se les explica y la verdad que es increíble porque con 2 años y medio ellos te dicen, por el coronavirus, ¿no? O sea, tuvieron la posibilidad de vivir casi 3 meses entendiendo que cuando mamá iba al súper se ponía, que no podía acompañar, que no podían visitar a los abuelos. Entonces, la verdad que por otro lado son clases muy grandes y hemos tomado un protocolo bastante extremo donde, para que tengan una idea, el nivel 2 años está dividido en grupos de a 5 niños, para tener ese seguimiento de saber que esos 5 niños con la maestra y un auxiliar solo tienen contacto en esa clase, en ese baño, en ese mudador, y eso nos asegura que de haber un caso, el seguimiento es inmediato. Claro. Ese niño solo tuvo contacto con esa franja etaria de compañeritos. Así que lo vienen llevando más que bien, te diría. Es más, algunos les regalamos a todos los tapabocas y algunos se los ponen igual, lo quieren usar y nos reímos porque ya es hasta como un juego, claro, para ellos. Es muy fácil de adaptar los niños. ¿Cómo programan el cronograma de clases en el resto del año, Fernanda? Nosotros la semana pasada tuvimos 2 veces por semana. Esta semana ya estamos 3 veces por semana y la semana próxima ya agregamos un día más para empezar a tener todos los días las 4 horas, que es lo que nos habilitan de momento. Por lo menos las autoridades así lo han planteado. Las condiciones en el colegio en particular, lo hemos hablado muchas veces, por la estructura edilicia, por tener esa pequeña ciudad de aldea donde son sectores diferentes con sus baños y con espacios realmente grandes, permitiría hasta el comenzar a tener más horas
de clase a la brevedad. De momento lo que estamos haciendo es complementar las 4 horas de presencialidad con el Zoom que se mantiene. Y esto también me parece importante destacar la gran diferencia que hay entre una cosa y otra y pedir que de a poquito los papás, con mucha cautela y respetando sus tiempos, entiendan la importancia que tiene la presencialidad. Yo he escuchado muchas veces que te dicen, no importa, porque el colegio, determinados colegios, institutos, te da las 4 horas de presencialidad en vivo para el niño que está en su casa con Zoom. Y la verdad no tiene nada que ver, porque no es lo mismo el teatro por televisión, no es lo mismo la clase que yo preparo y el movimiento y el acercamiento que tengo con el que está presente que con el que está en casa. Es una situación de emergencia, ¿no? Exactamente. Y esas clases duales que de repente hay medio grupo presencial y otro medio grupo, el profesor poniendo la computadora para hablar con algunos alumnos por plataforma Zoom y a otros ahí presenciales, como que hay... Yo creo que eso es un distractor muy grande y que le quita el verdadero objetivo de la presencialidad, que ahí como institución, como educadores, tenemos que saber diferenciar que son 2 modos diferentes de enseñar y buscar estrategias para que tengan la cobertura y el aprendizaje y desarrollar habilidades a través de Zoom, aquellos que no van a venir de momento, hasta que creo que en breve se va a convertir casi en algo obligatorio y no va a faltar mucho, con los que están presentes. A mí no me resulta lindo tener en una clase, porque incluso me parece poco auténtico tener una cámara filmando a un docente y estoy atendiendo la computadora, que implica un distractor para el que realmente está. Para eso, ¿para qué hago ir al mío y otro está? Creo que sí atenderlos, pero en tiempos y formas diferentes. No se enseña igual. Y esa convivencia a mí no me parece auténtica para nada. Había hablado Robert Silva de que estaban evaluando justamente la obligatoriedad, porque hasta ahora todavía es voluntario, los padres pueden decidir si mandarlos o no, pero que estaban pensando en aplicar la obligatoriedad, es decir, que va a haber que ir a clases sí o sí, en el entendido de que, bueno, hay que darle un empuje para que esto trate de tener ritmo, de tener fuerza. Es que yo no tengo dudas de la presencialidad, porque dudo, y por lo menos yo no conozco casos de personas que no asiste el niño al colegio y que es realmente por un tema de salud o de seguridad. Por lo general tiene que ver con algo más de confort o buscan otras actividades, pero realmente si sabemos que el niño básicamente no tiene posibilidades casi de contagio y de agarrarse algo, es muy leve y a veces es asintomático, pero esos padres a veces sucede que se ve que igual asisten a un cumpleaños o que se encuentran después de hora los niños. Entonces, estamos en un momento donde tenemos que evaluar con absoluta objetividad la importancia de que quizás no hace falta el cumpleaños, no hace falta otras actividades y sí la escuela mismo, el estar en vivo. Por eso me parece que es una buena medida. Yo dudo que quienes no van, en su mayoría, sea por un tema de miedo o de seguridad. No lo creo, porque no hay nadie... Por un tema de comodidad, es decir, mejor así, que se queden en casa, no tener que ir al colegio, irlos a buscar, llevarlos, traerlos. Sí, estoy convencida que es así, porque obviamente conozco padres que sí, y existen, no es que no haya, pero te diría que el 90% de las personas es un tema bueno, ¿no? Y yo como estoy en casa y a veces hay papás que también están sin trabajo o están en el seguro, toda la dinámica que implica levantarse, cumplir, bueno, entonces me quedo en casa. Y realmente hay mamás que están haciendo, o papás, un trabajo excelente en casa acompañando, pero hay otros objetivos y otras habilidades que no se pueden desarrollar a través de una pantalla. Esta realidad deja en evidencia esas características que hasta ahora no se veían y que, bueno, dejan blanco sobre negro, decir, bueno, acá hay padres que no mandan a sus hijos por una cuestión de comodidad, o sea, no están priorizando a su hijo, no están priorizando el estudio ni la preparación de sus hijos, sino que de repente el confort, la comodidad o, por qué no decirlo, la haraganería, ¿no? Pero pensemos más profundo, en nuestro país no se cobra la asignación familiar,
si no asisten a la escuela los niños. Y en realidad es una medida coercitiva para que los manden. ¿Qué quiere decir? Que existe algunos padres que consideran a la escuela como algo que no es tan importante quizás. No hay todavía un objetivo, más allá de que para nuestro país es obligatoria. Nosotros en este proceso hemos visto cómo hay que hacer a veces seguimientos de determinados niños que se han ido del colegio o conocemos familias, y desde el rol que nos toca a todos como compromiso con el país, existe mucha gente que opta por ese confort o por no creer la importancia que brinda la escuela, que hay que entender que no son los contenidos, sí, no es el contenido. El contenido ya lo vimos. Y la importancia como institución de sí marcar los protocolos, porque también no es hoy un día voy de mañana, otro día voy de tarde, cuando tú quieras. No, no, no. Yo tengo que saber que este niño viene de mañana y se compromete. Y si hay alguno que no venía y ahora va a comenzar, yo lo tengo que saber por un tema de metros, de separación, de número. No es tan así como a veces se plantea, porque también existe como colegios privados a veces la preocupación que tiene que ver con el volver a tener a los niños en el colegio, porque aparte hay detrás siempre una situación económica que apremia a los privados, donde hay padres que han desertado de esa educación o que consideran que no es lo mismo que brinda el colegio a través de un Zoom. Pero entonces yo tengo que tener claro que nuestro principal objetivo es la educación y es secundario todo lo demás, que hay que tenerlo en cuenta. Entonces es fundamental saber que yo no elijo el turno en el que voy o el grupo que a mí me gusta, que hay un pienso muy, muy, muy minucioso en donde yo voy a decir qué clase te tocó y cuál es tu turno. Y si no venías, hay que tener previo aviso de la llegada. ¿Qué nivel de presentismo tuvieron estos días en relación a todo esto que venís hablando de que hoy en día sigue siendo voluntaria la asistencia? ¿Y cómo influye directamente en las clases? Porque imagino que al no asistir todos igual, en la misma cantidad de veces, se encuentran con niños capaz que han avanzado más también desde sus casas, niños que avanzan más rápido presencialmente. Y qué desafío desde el lado de los docentes, bueno, y las autoridades educativas, para poder enseñarles a todos en el mismo momento con sus distintos niveles y formas de aprendizaje. Eso, mira, pasa más o menos un 90% ya se reintegró en el colegio, así que es inmenso. Bien. Y son muy poquitos los que no lo han hecho. Los que no lo han hecho tienen un seguimiento bastante estricto y, por otro lado, sabemos que son papás que están realmente arriba y ocupándose de que cumplan. Nosotros contamos con una plataforma que se llama Blended, y en esa plataforma van a encontrar todo lo que se va desarrollando, se corrige a través de la misma plataforma, pero al mismo tiempo en nuestra institución en particular no ha cambiado mucho, porque para nosotros siempre se aprende diferente, siempre hay distintos niveles y ya el docente está acostumbrado a trabajar la educación a la medida. Entonces, bueno, habrá que desarrollar alguna estrategia nueva, habrá que acompañar un poquito más, habrá que sugerir, pero básicamente están cumpliendo y muy bien, y muy bien. Fernanda, te quiero agradecer, te queremos agradecer muy especialmente por tu presencia aquí. Siempre es un gusto charlar contigo, ¿eh? Lo mismo digo, encantada. Gracias y hasta pronto. Nos tenemos que ir a la última pausa, ya enseguida. ¿Qué nos queda? Nos queda algo más, ¿no? Venimos, sí, vamos a tener para compartirles un video de la Asociación de Teatros del Interior, pero luego de la pausa se lo compartimos, así que quédense con nosotros en esta última etapa.